Hola, muy buenos días, señorita Danelis. ¿Me escucha? Sí, Muy buenos días, le habla José Orellana por acá. ok, mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a comenzar en unos minutos. Vamos a dar unos 5 a 10 minutos como máximo. Y vamos a comenzar con el webinar. Bueno, Perfecto. listo.
Muy buenos días, Danelis, ¿no es cierto? La señorita Anita Donoso, también muy buenos días. Me presento, mi nombre es José Orellana y vamos a partir, ¿no es cierto?, con el webinar del día de hoy, ya que es del módulo de contabilidad. Bueno, en este caso somos poquitos en la sala, ¿no es cierto? Tenemos a dos participantes, a la señorita Danelis y a la señorita Anita Donoso. De igual manera, ya idealmente este webinar queda grabado y va a ser subido a nuestras plataformas, ¿ya? Por ende, para evitar todo tipo de interrupciones en la marcha, vamos a estar respondiendo al final del webinar, ¿ya? Eh, Todas las dudas, consultas e inquietudes que pudieron haber quedado dentro de este webinar. Vamos a comenzar. Me gustaría saber antes de comenzar si ustedes me logran escuchar, señorita Danelis. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a dar comienzo, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver dentro de este webinar va a ser las configuraciones, ¿ya? Las configuraciones van a impartirse directamente por el módulo de contabilidad y también tienen que ver con las formas de pago, ¿ya? Ambos módulos como tal llevan un parámetro, ¿no es cierto?, de parametrización, que es el plan de cuenta, es decir, las cuentas de donde su empresa va a llevar la contabilidad. En este caso, el plan de cuenta PSGA. Dentro de este plan de cuenta PSGA, Opuma en este caso le entrega una propuesta, ¿no es cierto?, de, el plan de cuenta, valga la redundancia. Es un plan de cuentas básico con las cuentas más utilizadas, ¿ya? En el caso de que las cuentas que ustedes normalmente utilizan no se encuentran dentro del plan de cuenta básico que Opuma le entrega, disculpen, ahí sí, disculpen. Eh, si las cuentas contables, ¿no es cierto?, que ustedes normalmente utilizan no se encuentran dentro del parámetro, ¿cierto?, o dentro de este plan de cuenta, ustedes pueden ir agregando las cuentas correspondientes, ¿ya? Las cuentas que terminan en 000 son las cuentas madre, ¿ya? Por ende, a estas cuentas madre se le asignan las subcuentas correspondientes. ¿Cómo se le asigna? A través del botoncito signo más y nos da automáticamente el código de la cuenta y nosotros le definimos el nombre, valga la redundancia, de la cuenta contable. ¿Ya? Una vez que se define el nombre, se define si esta cuenta va a ser por tipo análisis, tipo centro de costo, para efecto en este caso de marcar que la cuenta pudiese corresponder a un gasto, ¿no es cierto? O si también la cuenta se generan las conciliaciones, ¿ya? Se marcan directamente los tipos de las cuentas contables. Adicionalmente a eso, ya si por ese motivo la empresa es nueva en Okuma, por decirlo de una manera, y necesitan subir su propio plan de cuenta, lo pueden hacer de igual manera. Dentro de este mismo apartado, al lado derecho, en la flecha verde, tenemos una opción que nos permite exportar para importar. En este caso, nos permite descargar el archivo y en base a este mismo modelo de archivo, vamos a abrirlo acá, en base a ese mismo modelo de archivo, vamos a poder señora. subir en este caso nuestro propio plan de cuentas. Ahora, como le comento, esto idealmente sea para aquellas empresas nuevas que aún no tienen información dentro de Obuma. Para las empresas antiguas, ¿no es cierto?, que ya tienen información en Obuma, es más complicado porque al momento de subir un nuevo plan de cuenta, se borra la información que tienen, se pierde, por decirlo de una manera. Eso porque cada cuenta contable
ya, sí, vamos aquí a minimizar, cada cuenta contable tiene asociado un ID único, por lo cual cuando se sube un nuevo plan de cuenta tiene un nuevo ID, por ende se pierde la información, valga la redundancia. Por eso le comento que esto idealmente sea al inicio, ¿no es cierto?, de una empresa que venga recién llegando a Obuma, ya que no tenga información acoplada eh, dentro de la plataforma. Adicionalmente a esto, ya se clasifican, ¿no es cierto? Si es IFRS, ¿no es cierto? O la clasificación de activos fijos. Todo va a depender si la cuenta se encuentra clasificada, ¿no es cierto? Con esos parámetros. Esos parámetros ustedes lo clasifican después. ¿A qué voy con esto? Primero se crea la cuenta contable dentro de mi plan de cuenta y luego, en este caso, se asigna la clasificación, ¿cierto? Parte con la clasificación de las cuentas básicas. Las cuentas básicas ya es de donde el sistema, ¿no es cierto?, saca la información para que genere contabilidad automática, ¿no es cierto? Es de donde el sistema toma la cuenta contable y me indica que, ya, el usuario tanto está generando una venta, ¿no es cierto? Entonces, para registrar esa venta en mi contabilidad, el sistema toma la cuenta por cobrar cliente, la cuenta de venta, ventas, el IVA, débito fiscal. Y así sucesivamente con cada uno de las cuentas contables, ¿no es cierto?, que puedan incurrir. ¿Ya? Ahora bien, estos parámetros, ¿no es cierto?, que yo le estoy mostrando en pantalla, de por sí nosotros se lo entregamos preconfigurado, ¿ya? Obviamente es ideal que el contador de la empresa pudiese revisar esa configuración previa que nosotros le generamos, ya que cada empresa puede tener un criterio distinto, ¿no es cierto?, para efecto de hacer la contabilización. Entonces, idealmente pudiesen revisar estos parámetros. Esto es tanto para clientes y ventas, proveedores, Ay, ¿qué le pasa? tanto también como para, disculpen, para bancos, ¿no es cierto? Poder clasificar las cuentas de banco que ustedes van a utilizar. Esto le va a servir mucho a ustedes cuando cobren o paguen por un cheque. Cuando cobren o paguen con un cheque, le va a preguntar a qué banco y le van a aparecer los bancos que tengan previamente clasificado, ¿cierto?, en este parámetro dentro del libro de cheques, ¿ya? Las cuentas de remuneraciones. Las cuentas de remuneraciones, en este caso, para que me genere la centralización de mi libro de remuneraciones contablemente dentro del periodo, yo debo tener estas cuentas parametrizadas, ¿ya? Es importante. En este caso, esa centralización de remuneraciones no es automática, es semiautomática. En este caso, ¿a qué me refiero con semiautomática? Hay que hacer clic en un botón para que me genere esa centralización y se me vaya a la contabilidad, ¿ya? Pero para que eso suceda, debe estar estos parámetros configurados, valga la redundancia. Lo mismo pasa con las cuentas de gastos. En este caso, ustedes crean, en este caso, las cuentas de gastos, ¿no es cierto?, dentro de su plan de cuenta, que normalmente son las que empiezan con número 3, ¿ya? Son las que empiezan con número 3. Por ende, a modo ejemplo, cuando ustedes entran al módulo de gasto, ustedes clasifican las cuentas de gasto que ustedes van a utilizar. Entonces, ustedes acá empiezan a seleccionar las cuentas de gasto que ustedes van a ser utilizadas, ¿no es cierto?, para efecto de ingresar un documento de mi proveedor, tal cual como lo hicimos en el ejemplo del día de ayer. Entonces seleccionamos y nos muestra en este caso como cuentas clasificadas. Por ende, luego se le da clic en el botoncito guardar o grabar y quedaría grabada esa información, quedaría guardada.
Por ende, no se modificaría en ningún momento. Luego tenemos otras, ¿cierto? La clasificación de cuentas de activos fijos, cheques en carteras recibidos, cheques emitidos por pagar, préstamos solidarios por pagar, fondos por rendir, etcétera. Como le estaba comentando, esto de por sí se entrega preconfigurado. En el caso de que no, en este caso ustedes deben configurarlo y revisar si concuerda la información o no. Los impuestos. También se define la cuenta contable de PPM, en este caso pago provisional mensual, el IVA por pagar, PPM por pagar y multas e intereses. ¿Ya? En este caso ahí ustedes van a clasificar las cuentas que correspondan. Esto nos va a permitir que el sistema me pueda generar, ¿no es cierto?, una propuesta de mi formulario 29, es decir, lo que yo tengo que pagar a fin de mes como impuesto directamente al fisco, al Servicio de Impuesto Interno. Y también como cierre, resultado del ejercicio, resultado acumulado y o retiro de socio. ¿Ya? Una vez tengamos este parámetro configurado, ¿cierto? Dentro de mi contabilidad, podemos tener el 80% de mi contabilidad automática, ¿ya? El otro 20% se divide en dos. En este caso, el otro 10% corresponde a las formas de pago. En la forma de pago, tal cual como yo le mencionaba al inicio, ustedes crean sus formas de pago, efectivo, cheques, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etcétera. Y cada forma de pago que ustedes crean van asociada a una cuenta contable. Y es acá donde ustedes deben, en este caso, revisar que cada forma de pago esté correctamente y agregada, ¿no es cierto? Ejemplo, muchas veces crean una forma de pago que se llame cheques y lo tiran inmediatamente a la cuenta contable de banco, cuando esa forma de pago cheque debe ir a cheques en cartera, ya no directamente a la cuenta de banco, sino que debe ir a cheques en cartera, porque el control en este caso deja de ser del documento que nosotros cobramos, sino que pasa a ser el control en el cheque, ¿ya? Lo mismo pasa para las formas de pago, supongamos efectivo. Cuando le cobran un documento en efectivo, lo mandan inmediatamente a veces a banco, ¿ya? Que tampoco sería correcto porque en el banco todavía no ingresan ese dinero, ¿ya? Entonces es importante tener clasificadas correctamente cada forma de pago con su respectiva cuenta contable, ya que cada vez que nosotros cobramos o pagamos un documento, se me genera la rebaja y la contabilización de forma automática, gracias a esta configuración previa. Y el otro 10% para tener un 100% de configuración dentro del sistema, viene dentro de las clasificaciones. Como yo le mencionaba anteriormente, ustedes primero se crea la cuenta contable y luego se clasifican si es clasificación de cuenta IFRS o activo fijo. Entonces ustedes acá clasifican directamente sus cuentas correspondientes. Entonces aquí seleccionamos activos corrientes, el subactivo, en este caso inventario, por decirlo de una manera, y me muestra en este caso las cuentas ya que se encuentran clasificadas. En el caso de que no, en este caso en el caso de que no, solamente debemos clasificarlas. Ejemplo, mercadería. Entonces yo la selecciono y la traspaso a cuentas clasificadas y me queda grabada. Le hacemos clic en el botoncito verde que indica clasificar y ya me queda clasificada. Ya me queda mucho más
ordenado y saber cuáles son mis cuentas, ¿no es cierto?, de activos corrientes por efecto de inventario. Y así sucesivamente ir clasificando cada tipo, ¿cierto? Patrimonio, también el subtipo y me muestra las cuentas que podamos tener clasificadas. En el caso de que no, como tal cual como lo hicimos, lo marcamos y hacemos clic en traspasar a clasificadas. Y así queda clasificada y la guardamos. Hacemos clic en el botoncito verde, clasificar. Y así sucesivamente van a poder ir clasificando sus cuentas de IFRS y las cuentas de activo fijo. Ya es exactamente el mismo proceso. Activo fijo tangible y nos muestra todos los activos, ¿no es cierto? Las cuentas contables de activos que podamos tener y las debemos ir clasificando. ¿Ya? Todo va a depender, dependiendo de su criterio de parametrización. Esto nos va a ayudar y nos va a servir para que después el sistema me genere un dashboard, por decirlo de una manera, de mi situación financiera que pueda tener la empresa. En este caso, con esa información viene otro criterio, ya que es el módulo de reportes, que aquí tenemos los dashboard, como yo le estaba comentando. Dashboard financiero, que me muestra en este caso en relación a toda la clasificación previa y toda la información ingresada, me muestra en qué estado se encuentra mi empresa, pérdida y ganancia, el resultado, etc. ¿No es cierto? Es una información eh, mucho más rápida a la vista que nos permite orientar para una toma de decisiones mucho más adecuada, ¿cierto? Como también está el dashboard de tesorería. Como estaba comentando, esto va en relación a la información previa, en este caso, y después que hayamos configurado. Cuando ingresemos un documento de proveedores, cuando vendamos, cuando cobremos, cuando paguemos, etcétera, todo esto me lo va a generar y me lo va a dar en este reporte, ¿no es cierto? Los ingresos y egresos dentro de un determinado mes. ¿Ya? Y también está el flujo de caja, ¿cierto? Para efecto de la venta, para efecto de los ingresos y egresos. Se me da directamente la información correspondiente y puedo en este caso indicarle que me lo muestre en un pequeño gráfico para saber en qué estado se encuentra o cómo va a ido evolucionando. ¿Ya? Ahora bien, continuando con la configuración, ya le estaba mencionando estos dashboard porque la clasificación de cuentas de IFRS y de activo fijo van en relación también a esos dashboard que yo le estaba mencionando. ¿Ya? Ahora bien, también ustedes van a poder crear sus respectivos centros de costos. Cuando ustedes crean su centro de costo, va a ser para efecto de tener un control, ¿no es cierto?, dentro de sus procesos, ya sea para la venta, ya sea para las compras, ya sea para una importación, ya sea para un proyecto, ya sea para una orden de producción, etcétera, ¿no es cierto? Por X motivo, ustedes van a tener ese control de centro de costos. Y esos centros de costo lo pueden ir creando en el módulo de contabilidad, en este caso configuración, centro de costo, ¿ya? Como también en ciertos módulos, ¿ya? Me permite crearlos inmediatamente, ¿ya? Sin necesidad de estar viniendo al módulo de contabilidad, pero por algún centro de costo en específico, deben crearlos directamente en el módulo de centro de costo y luego eventualmente asignárselo a cada uno de los documentos o procesos que ustedes estén realizando. Ahora bien, estos centros de costo ya se crean, se quedan activos, por decirlo de una manera. Una vez que ese centro de costo cumplió su vida útil, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?
ya no se va a utilizar más ese centro de costo, ustedes pueden editar ese centro de costo y colocarle inactivo. ¿Para qué? Para que ya no figure dentro de mi listado de centro de costo ensuciando, por decirlo de una manera, la información. La información de ese centro de costo sigue estando, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos es que lo ocultamos para que no figure dentro de mi centro de costos activos, por decirlo de una manera, ¿ya? Y luego se puede buscar por inactivos y me va a traer la información de los centros de costo inactivos. Y así sucesivamente. Ahora bien, en este caso, dentro del módulo de contabilidad, en el apartado de movimientos, ¿ya? Dentro de movimientos, lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Es el módulo de cobros, el módulo de pagos, ¿ya? Estos dos módulos ya tienen accesos a través de otros módulos también. Ejemplo, en cobros tenemos facturas y anticipos de cliente. Estos mismos procesos, ¿cierto? De facturas o anticipos de cliente es lo mismo que ir al módulo de venta, disculpa, al módulo de cliente, facturas por cobrar. Es decir, ir al módulo de cliente, facturas por cobrar, es lo mismo que ir al módulo de contabilidad, movimiento, cobros, facturas. Nos llevan exactamente al mismo apartado, ¿ya? Lo que sí, claro, si se quiere hacer por un acceso más directo, la persona que está en contabilidad lo puede hacer por acá sin ningún problema, ¿no es cierto? Y acá me muestra, ¿no es cierto?, todos los parámetros de cobro que tiene el sistema, ¿cierto? Los vencidos, todos los documentos vencidos, podemos hacer un filtro rápido, ¿no es cierto?, de los vencidos o de los no vencidos también podemos hacer ese filtro rápido, ¿cierto? También, de igual manera, se puede hacer una búsqueda de todo un año correspondiente. Supongamos todos los documentos del 2024. Le damos clic en ver y me trae todos los documentos que quedaron pendientes de cobro del año, en este caso 2024. En este caso el sistema me lo muestra de, de la fecha más anterior a la fecha más reciente, por decirlo de una manera, ¿ya? Pero en general lo va a poder traer sin ningún problema. Ahora bien, también se puede generar un cobro masivo, ¿no es cierto? Esos cobros masivos, ¿ya? Existen más de una forma de poder generar esos cobros, ¿ya? Para efectos de mi contabilidad. En este caso, ya el cobro masivo, en este caso nos referimos a seleccionar masivamente los documentos, ya sea por un root de nuestro cliente o por un folio, ¿no es cierto?, de mi documento y poder seleccionar mi forma de pago. Y tal cual como yo les mencionaba anteriormente, esta forma de pago, transferencia, está asociada a una cuenta contable. Por ende, me permite en este caso generar ese ingreso contablemente y este documento, por decirlo de una manera, vamos a copiar este folio, va a quedar cancelado, va a quedar pagado con la fecha del día 2025, ¿ya? Que es la fecha en este caso que tiene el documento. Entonces le damos en la parte inferior abajo, ingresar cobro y ese documento queda cobrado. ¿Cómo puedo saber si ese documento se encuentra cobrado efectivamente? Yo puedo venir al documento y me figura que este documento fue pagado. ¿Cómo se pagó? Vengo a la flecha azul y me indico a cobros realizados. Y aquí me muestra el cobro realizado que tuvo, ¿ya? Si vemos el egreso, vemos el PDF. Aquí el sistema me indica ya cuándo se creó y a qué hora se creó, ¿no? En este caso me indica creado por, la parte inferior, creado por el día correspondiente y la hora correspondiente. Y aquí tenemos la contabilización
que el sistema generó, el asiento contable que lo generó correctamente con las cuentas contables, en este caso Banco de Chile, que es la que tenía acoplada dentro de la forma de pago y clientes. ¿Ya? Entonces son procesos, ¿no es cierto?, que se hace cotidianamente, pero que se pueden realizar de diferentes formas. ¿Ya? Si volvemos al módulo de contabilidad movimientos, también se hace lo mismo para los pagos. Para efecto de los pagos tenemos facturas, honorarios, disculpen, anticipos proveedores, remuneraciones, IVA mensual. El proceso de facturas también se puede ver a través del módulo de proveedores, facturas por pagar. Es decir, se puede ver el mismo proceso desde proveedores, facturas por pagar, o desde el botoncito pagos, facturas del módulo de contabilidad. Y desde este proceso, ustedes van a poder, de igual manera, tal cual como se hizo las ventas, generar pagos masivos o incluso para las compras permite generar una orden de pago para que ustedes puedan generar una orden de pago y puedan descargar un archivo, ¿no es cierto? Y poder subirlo, en este caso, a su banco y poder generar el pago bancario de forma masiva para aquellos documentos que ustedes requieran. Para que ese proceso suceda correctamente, es necesario que cada proveedor, ¿no es cierto? Cada proveedor tenga su información de datos comerciales, ¿no es cierto? La forma de pago, el banco, el número de cuenta y el tipo de cuenta. Con esa información que pueda tener los proveedores, ustedes van a poder registrar, en este caso, su orden de pago y van a poder generar directamente esa orden de pago, el cual se ve reflejada dentro del módulo de proveedores, órdenes de pago. Y como le comento, este proceso genera, en este caso, el pago bancario, en este caso el pago electrónico, ¿no es cierto? Seleccionando el banco y descargando el archivo. Y luego, en este caso, para registrar ese pago en Obuma, para que me quede dentro de mi contabilidad y me pueda generar una cartola bancaria, ¿no es cierto? Una conciliación bancaria correcta, yo puedo hacer el registro de pago en Obuma. Entonces yo aquí selecciono, ¿no es cierto?, de qué manera se les pagó a estos proveedores, cuándo se le pagó y me genera un asiento único. Un solo asiento para el pago de todas las facturas de mis proveedores. Entonces ahí ustedes van a poder, en este caso, ir registrando los pagos según corresponda. Una vez que esté el pago registrado, ¿no es cierto?, me indica creando el asiento y me indica el registro del pago. Y aquí tenemos los tres documentos que se pagaron para ese documento y así sucesivamente. Y me indica que se encuentra contabilizado y me generó el voucher contable. ¿Ya? Y ese es el proceso como tal que van a poder tener dentro del módulo de pagos como tal. Como también va a tener las boletas de honorario, anticipo proveedores, remuneraciones e IVA mensual. Que ya estos módulos que estamos viendo acá, boleta de honorario, anticipo proveedores, remuneraciones e IVA mensual, lo vamos a ver acá, en el módulo de contabilidad, reportes, tesorería. ¿Ya? Tenemos honorarios por pagar, impuestos por pagar, que es el IVA correspondiente, sueldos por pagar, etc. ¿Ya? Entonces, es verlo de un lado o verlo por el otro. También tenemos para que podamos generar voucher, ¿no es cierto? Se puede generar un voucher manualmente indicándole que se está generando, ¿no es cierto?, un paso, por decirlo de una manera, se indicarle la fecha, el día 12/03/2025, tipo de comprobante, es un traspaso, común PCGA y FRS, y el detalle, la grosa.
¿ya? Y seleccionamos la cuenta, como le comentaba, copiamos la glosa, que es la que se definió en la parte superior, le definimos el monto, se le puede definir algún centro de costo, en el caso de que no, quedaría sin centro de costo, y se agrega. Se agregó en este caso una partida, ¿no es cierto?, que me dice que hay una diferencia de 5.000 pesos. Entonces yo aquí puedo generar, en este caso, otro voucher contable al haber por los 5.000 pesos y me genera un voucher contable. Este voucher contable, vamos de ejemplo, obviamente, se genera de forma manual. Ya, manualmente estamos generando ese voucher contable para que quede registro dentro de mi contabilidad. Ahora bien, dentro del módulo de contabilidad movimientos, tenemos lo que son las cartolas bancarias. Dentro de mis cartolas bancarias, disculpen, dentro de las cartolas bancarias, ustedes deben crear como tal su cartola bancaria. Una vez que la cartola bancaria se encuentra creada, ¿no es cierto?, con disculpe, la cuenta contable, ¿no es cierto?, Banco Estado, Banco BCI, etcétera. Esto viene de la clasificación de las cuentas de banco, ¿no es cierto? El número de folio de la cartola y así sucesivamente. Una vez que la cartola se encuentre creada, vamos a ir dentro de la cartola y dentro de la cartola el sistema me muestra en este caso los movimientos. O mejor dicho, dentro de la cartola bancaria, ¿no es cierto? Ustedes van a poder traer la información de su banco a través de tres formas, ¿ya? Forma número uno es ingresar los movimientos manualmente, uno por uno. Fecha, descripción, número de documento, si es cargo o abono, ¿ya? Y se agrega. Opción número 2, importando la cartola de su banco. Es decir, si ustedes manejan Banco BSI o Banco de Chile, tal cual como lo descargan, lo suben a Obuma. Si no manejan ninguno de esos dos bancos, ¿no es cierto?, deben descargar la plantilla de ejemplo de Obuma, ya se descarga la planilla de ejemplo y se copia y se pega la información de la cartola bancaria al archivo correspondiente, al formato que le está indicando en este caso OPUMA. Ejemplo, acá. Fecha, descripción, documento, cargo o abono. ¿Ya? Y este mismo archivo ustedes lo guardan en formato CSV delimitado por coma. Esa es la extensión que debe tener el documento. En la carpeta que ustedes lo guarden, eso da lo mismo. Solamente la extensión CSV delimitado por coma debe ir sí o sí. ¿Ya? Una vez que ustedes lo guarden, se guarda y luego lo suben a este apartado. Lo seleccionan y quedaría en este caso cargada, por decirlo de una manera. Una vez que lo carguen, le van a figurar los movimientos como le estaría mostrando ahora en pantalla. Numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hacia abajo con todos los movimientos. Una vez que tengamos los movimientos de nuestro banco en Obuma cargados, vamos a poder hacer esa conciliación, ese match con mi libro mayor de la cuenta contable Banco de Chile. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? El sistema me da la opción para conciliar este botoncito. Ya, el botoncito verde en este caso que indica conciliar. Y acá el sistema me muestra ya la cartola, ¿no es cierto?, de ese mes y me muestra el mayor de la cuenta contable Banco de Chile. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo la opción para hacer la conciliación. ¿Qué significa eso? Puedo conciliar por documento y monto. Es decir, si yo selecciono documento y monto, el sistema va a buscar todos los números de documento y monto que coincidan con el libro mayor.
En este caso, al no tener coincidencia, queda en blanco con esa X en rojo. Puedo seguir buscando por fecha y monto, ¿no es cierto? Entonces también el sistema busca por fecha y monto que coincida la información. Donde no coincide, en este caso, queda en blanco. O por solo monto. Cuando yo concilio, en este caso, solo monto, ya el sistema, si ustedes se fijan, aquí hay un documento que me muestra con el ticket en morado, ¿cierto? Que indica que hubo una coincidencia por monto solamente. Entonces tenemos ese monto y tenemos, en este caso, este otro monto. Entonces aquí tenemos, concilió este documento de mi cartola bancaria con este movimiento de mi mayor del banco. Entonces, cuando se detecta esa conciliación, se verifica que esté todo correcto, ¿no es cierto? Que sea la conciliación de ese documento. Una vez que se verifique, se graba. En la parte inferior abajo, grabamos la conciliación para que quede guardada. Le damos grabar conciliación y ya quedó grabada, ¿no es cierto? Figura con el icono de la manito en verde, ¿no es cierto? Con el pulgar hacia arriba, ya como se puede ver ahí en ese mayor de banco. Y así sucesivamente, ya se puede ir conciliando. O también el sistema me permite ampliar el rango de búsqueda. Cuando yo amplío el rango de búsqueda, el sistema lo amplía un rango desde un mes hacia atrás hacia un mes adelante, si no me equivoco. ¿Ya? Pero aquí me da los parámetros en este caso que amplió el rango de mi mayor. Por ende, ahora me muestra mucho más movimientos de mi mayor. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer nuevamente ese filtro, esa búsqueda. ¿Ya? Y aquí tenemos coincidencia. Tenemos una coincidencia en mi cartola y tenemos una coincidencia en mi mayor de banco, ¿ya? Entonces yo aquí puedo volver a conciliar para saber que, oye, aquí tengo una conciliación. Entonces grabo la conciliación y queda guardada. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir conciliando sus movimientos. También están las conciliaciones manuales, ¿no es cierto? El manual. Ya el manual C1AMM me permite seleccionar un movimiento, por decirlo de una manera, un movimiento de mi cartola y varios movimientos de mi mayor. Para saber, oye, este movimiento de mi cartola corresponde al cobro de estas dos facturas o al pago de estas dos facturas, por decirlo de una manera. Entonces yo lo selecciono y luego lo guardo. Ya, nuevamente lo clasificamos, grabamos la conciliación. Y así sucesivamente también lo van a poder hacer al revés. Varios movimientos de mi cartola y un solo movimiento de mi mayor. Ya son parámetros que tienen para efecto de grabar una conciliación. Ahora bien, dentro de mi cartola, o mejor dicho, dentro del módulo de contabilidad movimientos, tenemos todo lo que son otros, ¿no es cierto? Traspaso de banco a caja, de caja a banco o traspaso entre bancos, en el caso de que se quiera hacer eh, el ingreso, por decirlo de una manera, de todo lo recaudado en efectivo, se quiere hacer el traspaso hacia, hacia el banco correspondiente o viceversa. ¿Ya? Ahora bien, la opción de foliar hojas, ¿ya? Nos permite, en este caso, eh, valga la redundancia, tener las hojas foliadas con la información de la empresa y el número de cada hoja. Es decir, desde la uno hasta la 3 por decirlo de una manera. Orientación vertical, vertical, horizontal, etcétera. Le damos a generar PDF y me genera las hojas foliadas con la información de la empresa
y el folio de cada una de esas hojas correspondientes. ¿Ya? Y esto nos permite imprimirla para ir al banco, al servicio, que muchas veces nos piden esta información. Ahora bien, dentro del módulo de contabilidad tenemos el apartado de reportes, ¿no es cierto? Y dentro de reportes, ya tal cual como yo le mencionaba anteriormente, tenemos los dashboards correspondientes, ya de tesorería, de flujo de caja, etcétera. Pero también tenemos tesorería, donde vamos a poder ver los egresos, los pagos realizados a mis proveedores. Entonces yo veo acá todos los pagos que se le han realizado a mis proveedores, ¿no es cierto? Y en la parte inferior abajo me muestra un resumen por forma de pago. ¿Cuál es la forma que yo más utilizo para pagar a mis proveedores? ¿Qué documento yo he cobrado? Ya, o he pagado, mejor dicho. Una representación, en este caso en gráfico, por decirlo de una manera. Entonces, lo mismo pasa para los ingresos, ¿no es cierto? Pero acá tenemos los documentos por pagar, los honorarios por pagar, impuestos por pagar, etc. En ingresos también es exactamente lo mismo, ¿ya? Cobros realizados. Me muestra los cobros que yo he realizado a mis clientes y me muestra en la parte inferior abajo un resumen por forma de pago, ¿ya? Es más que nada tener la información y todo esto lo van a poder exportar a Excel, ¿ya? O ver los cobros por documento y forma de pago, ¿ya? Entonces también es una forma que ustedes pueden tener para hacer ese filtro, ¿cierto? O esa información que puedan necesitar. En libros auxiliares tenemos los estatus, libro de compra y venta, ¿ya? Que anteriormente, mucho tiempo atrás, anteriormente se mandaban los libros al servicio por interno y el servicio nos daba una respuesta. En este caso ya no se envían, por ende solamente quedó como registro, ¿no es cierto?, que se pueda abrir o cerrar un libro de venta o un libro de compra, ¿ya? Para que no permitamos ingresar un documento fuera de ese periodo, por decirlo de una manera. El libro de compra, ¿no es cierto? Vamos a tener el libro de compra y el sistema me va a dar directamente un resumen del mes correspondiente o yo puedo en este caso incluso tener un resumen ya de todo el año. ¿Ya? Un resumen de todo lo que lleva dentro del año. ¿Ya? En modo todos los meses solo muestra el resumen, no muestra el detalle con los documentos. Para ver el detalle de los documentos, sacar el reporte mensual, tal cual como indica el mensaje. ¿Ya? Lo mismo pasa para el libro de venta, ¿ya? El libro de venta y también el libro de compra tiene una herramienta que nos permite saber qué documento nos falta y cuál no, ¿ya? Pero ya eso es en el otro webinar correspondiente que es el del módulo de compras. Y dentro también de contabilidad, ¿no es cierto? Dentro de libros auxiliares, tenemos el libro de IVA, que era lo que yo le mencionaba, que Opuma le genera una propuesta del formulario 29, por lo cual, al seleccionar el año, ¿no es cierto? El sistema me muestra de enero a diciembre y me permite ir viendo ya o centralizando el IVA dentro del mes. ¿Qué quiere decir eso? Febrero, en este caso, si hago clic dentro del mes, puedo ver la propuesta de mi formulario 29. Entonces aquí me genera la propuesta de mi formulario 29 para el mes, ¿no es cierto? Me muestra en la parte inferior abajo el total débito con las ventas correspondientes, las boletas, las notas de débito y las notas de créditos, ¿ya? Y eso me da en este caso un total débito, me da en la parte inferior abajo también el total crédito
¿ya? En el remanente, ¿no es cierto? La base imponible, la tasa de ppm, ¿ya? Y en la parte inferior abajo me da un total a pagar en plazo legal, ¿ya? Según los IVA, en este caso, las ventas y compras registradas dentro de un determinado periodo. Entonces, me da propiamente esa información. Ahora bien, como le estaba comentando, esto es una propuesta, ¿ya? Es una herramienta de trabajo y no reemplaza las labores del contador ni criterios de los mismos, ¿ya? Es decir, esto idealmente lo pueda revisar y analizar el contador de la empresa, ¿ya? Una vez que volvamos atrás, vemos que esté todo ok, podemos centralizar. Al centralizar, me va a generar, en este caso, valga la redundancia, el asiento contable. Ya, si volvemos para atrás, ya el mes de febrero me trajo todos los valores correspondientes. Por ende, me genera, en este caso, el asiento contable. ¿Ya? Me trajo mi asiento contable de esa centralización de IVA, en este caso del libro de formulario 29. Por lo cual yo puedo registrar ese pago que se le realizó a la gente eh, del fisco, ¿no es cierto?, del Servicio Interno. Y así sucesivamente, ir haciéndolo con cada mes según corresponda, ¿ya? El libro de cheques también. El libro de cheques es un punto fundamental en cada empresa que cobren o paguen con un cheque porque pasaría el control a este apartado, ¿cierto? Y se ven reflejados los cheques tanto emitidos como recibidos. Entonces acá ustedes seleccionan, valga la redundancia, el cheque, se le indica la fecha de depósito que me genere contabilidad y que me haga el traspaso a Banco BCI. Entonces yo le doy clic en aplicar. Una vez que se hizo el traspaso al Banco BSI, yo busco ese número de cheque. Hay varios con ese número de cheque, pero si no me equivoco era este. Le damos asiento de registro y asiento de depósito. Entonces me hizo ese asiento de depósito para el banco correspondiente. ¿Ya? Y asimismo se hace para los emitidos. Es un punto muy relevante para efecto de tener ese control de esos cheques, ¿no es cierto?, que se emiten o se reciben. Luego tenemos los libros contables, ¿ya? Los libros contables, estatus libro contables, es una herramienta que yo la recomiendo mucho porque eh, nos permite cerrar un periodo contablemente. Todas aquellas empresas que cuadren o que tengan cuadrado su balance de un determinado periodo pueden ir cerrando el mes. Eso con el fin de que no me ingrese ninguna otra información que me pueda afectar mi balance de ese periodo. Entonces yo cierro el periodo y si por ese motivo intento generar un voucher contable para el mes de enero, el sistema no me lo va a permitir porque el mes se encuentra cerrado, ¿ya? Es una herramienta muy útil para efecto de evitar esos errores humanos. El libro diario también, ¿cierto? Todos los registros que nosotros realicemos quedan registrados en el libro diario, tanto los documentos de ventas, los documentos de compra que ingresamos al libro de compra, etcétera. Todo se queda registrado en el libro diario y automáticamente se van al libro mayor, ¿cierto? Nos genera de forma inmediata el libro mayor de toda la información recopilada del venta, de compra, eh, remuneraciones, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos el filtro, ¿cierto? Podemos seleccionar esta semana y debemos seleccionar para efecto de la búsqueda una sola cuenta contable. Ya, ejemplo, yo quiero analizar la cuenta de ventas. Ya selecciono.
venta, boleta, producto, por decirlo de una manera, y le doy clic en ver. Y me trae la información que encontró para el determinado tiempo que nosotros hicimos de búsqueda. Vamos a indicarle el año pasado, el año anterior, y le damos clic en ver. Y me trae la información que el sistema encontró para esa cuenta contable del año pasado. ¿Ya? Y así sucesivamente se puede ir haciendo el análisis por cada una de las cuentas contables. Pero en pantalla, dentro del libro mayor, solamente se puede ver una sola cuenta contable. Es importante lo puedan tener eso presente. En el caso de que quieran ver el análisis completo de todas sus cuentas contables, lo deben descargar en archivo Excel. ¿Ya? Exportar activo, pasivo, gastos, ingresos o simplemente todos. ¿Ya? Y le trae la información. También dentro de los informes tenemos, disculpe, el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿no es cierto? El balance general 8 columnas, balance clasificado, ¿no es cierto? Estado de resultados simple o agrupado. Esto facilita mucho, ya que nos permite hacer la comparación por centro de costo, ya como también el balance general 8 columnas. La ventaja que tiene el balance general 8 columnas dentro de UMA es que el sistema me muestra en la parte inferior abajo si mi balance cuadra o no cuadra, ¿no es cierto? Y la diferencia que estaría causando. Y también me da en la parte inferior abajo los posibles motivos. Aquí me indica asientos contables descuadrados, buscando un asiento con este posible error y me da un voucher contable que efectivamente se encuentra descuadrado, ¿ya? Y ahí ustedes ajustan, editan, en este caso, el voucher contable y lo crean, por decirlo de una manera. Ejemplo, aquí lo editamos, me indica que hay una diferencia acá. Mm, Entonces, este mismo lo editamos, guardamos. Obviamente fue una edición, en este caso rápida, disculpe, para efecto de ver la diferencia que eso causó. Entonces ahora volvemos a hacer el filtro, era del primero hasta el 31, le damos clic en ver y ahora ya no figura esa alerta, como podemos ver. No me da ninguna alerta de descuadre, por decirlo de una manera. ¿Ya? Ahora bien, esto es una herramienta y el sistema le permite, ¿no es cierto?, saber cuáles son los documentos que estarían descuadrados o el por qué o los posibles motivos por lo cual el balance no puede estar cuadrando. Y así sucesivamente puede tener varios meses, ¿no es cierto?, que pueda tener esos vouchers descuadrados. Y le va a servir como análisis como también los estados de resultados, ¿no es cierto? Estado de resultados simple o agrupado. Me permite saber en un determinado tiempo ya cómo han ido las ventas, los ingresos, los gastos, entre otros. ¿Ya? Un comparativo por centro de costo, análisis mensual, análisis vertical, horizontal, etcétera. ¿No es cierto? Tiene todas estas herramientas para que puedan ser utilizadas, valga la redundancia. Acá también como presupuesto o también dentro como herramientas. Dentro de las herramientas, ¿no es cierto? Vamos a tener eh, valga la redundancia, disculpen, ¿no es cierto? Eh, los vouchers descuadrados, vouchers sin cuentas, análisis de voucher de venta, análisis estructural del voucher de venta, por qué motivo mi voucher de venta
no estaría cuadrado. Entonces yo puedo ir acá mes por mes revisando por qué motivo, ¿no es cierto?, mis vouchers estarían erróneos. Aquí en este caso el sistema busca la cuenta contable venta, por lo cual aquí me está indicando el sistema documentos sin la cuenta buscada 19. Entonces todas estas facturas que tienen la X en rojo no tienen la cuenta contable de venta. Entonces yo puedo ver el asiento contable y me dice error en asiento. Ya, error, asiento no existe. ¿Ya? Y eso es motivo por el cual el voucher contable fue eliminado, no se contabilizó, puede ser X motivos. Pero esos documentos que están con esa X en rojo no se encuentran dentro de mi contabilidad. Entonces ahí hay que regularizarlo. ¿Cómo lo regularizo? Aquí mismo me da en este caso para hacer el comparativo con el libro mayor y verificar que no se encuentran en el libro mayor. ¿Cómo lo puedo solucionar? Lo soluciono yendo al módulo de herramientas en el apartado de eh, contabilizar documentos de ventas sin voucher. En contabilizar documentos de ventas sin voucher, si yo selecciono el mes, me va a traer los documentos que no se encuentran contabilizados para el mes de enero. Entonces automáticamente me sugiere la cuenta de venta y yo puedo vincular algún centro de costo manualmente, ¿ya? Y así sucesivamente. Y una vez que yo tenga todo esto, lo debo marcar al lado izquierdo y darle clic en el botoncito Crear contabilidad. Por ende, todos estos documentos que nosotros seleccionamos ya tienen su contabilidad. Y acabamos de regenerar la contabilidad masivamente a todos esos documentos. ¿Ya? Como también tenemos diferentes análisis, ¿ya? Análisis estructural del voucher de compra, análisis de cobro, ¿no es cierto? Contabilizar documentos de compras vía CSV, regularizar documentos de venta, etcétera. Hay diferentes reportes por el cual ustedes pueden hacer diferentes análisis o procesos. Por ese motivo, cobré un documento erróneamente y quiero liberarlo. Entonces yo puedo venir al módulo de herramienta, regularizar documento de venta, puedo buscar el documento de venta, por decirlo de una manera, y por ese motivo me equivoqué en cobrar esta boleta, yo lo debo marcar y le indico liberar cobros. Se eliminan los cobros asociados y el documento queda por cobrar. Y así simplemente elimino el cobro que se le hizo a esa boleta. Y si lo volvemos a ver, vemos que ya no está cobrada, figura por cobrar. Y así sucesivamente van a poder realizar esos procesos. Estamos llegando ya al final, ya de webinar, en este caso del módulo de contabilidad. Hemos visto todos los puntos relacionados, simples y más complejos, para efecto de tener ese análisis contablemente dentro de uno. Y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no le haya quedado claro dentro de este webinar, disculpen. Perfecto, perfecto, Itamar, quédate. No hay problema. Al parecer no hay más consultas, no hay dudas, no hay inquietudes. De igual manera, cualquier duda, consulta que puedan surgir, ¿no es cierto?, dentro del proceso, en el camino,
En la parte inferior abajo, al lado izquierdo, tenemos un globo de un chat, ¿ya? En el cual, si que ustedes nos hablan, siempre va a haber una persona ya dentro del horario laboral, ¿no es cierto?, que tenemos, ya, para efecto de que puedan realizar las consultas y siempre va a haber alguien que lo va a poder atender de la mejor forma posible, ¿ya? Fuera de horario, de igual manera va a estar habilitado ese chat, pero en relación a un robot, ¿ya? Como también van a poder ver este webinar, en el caso de que ustedes lo deseen, va a ser subido a nuestro canal de ayuda, en este botoncito de ayuda, centro de ayuda, y nos va a permitir, en este caso, ver los webinars. Y va a ser subido dentro de webinar, en este caso en el apartado de contabilidad. En el caso de que así ustedes lo deseen revisar, analizar, ver nuevamente, lo van a poder realizar sin ningún problema y sin ningún costo. Así que esperando que tengan un excelente día, ¿no es cierto? Excelente día miércoles, me despido. Hasta luego.